que es un Dios de pactos en el Antiguo Testamento, hay muchísimos versículos que nos hablan de eso, muchísimos, pero en aras de conducirnos hacia el final de los tiempos que estamos viendo, he escogido para esta mañana estos tres. El primero de ellos está en Isaías 53, versículo 6, y escuche lo que dice: todos nosotros andábamos perdidos como ovejas. Mire, si hay alguien que anda bien perdido es una oveja. Por eso es que necesita un pastor, porque la oveja no tiene olfato, la oveja no tiene cachos, la oveja no tiene garras, y es curiosa como ella sola. Donde en medio se mueve una rama, para allá va. Y la palabra de Dios dice: todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Amén, iglesia. Ese es uno de los primeros versículos que nosotros podemos ver y apreciar de un Dios maravilloso, un Dios que hace hasta lo imposible porque sus ovejas perdidas encuentren el camino correcto. Váyase ahora al Evangelio de Juan, Juan 3:16. Lo conocemos, nos lo sabemos de memoria. Pero si leemos un poquito más el contexto, podemos entender mucho más allá el mensaje de que simplemente Dios es amor y que tanto amó Dios al mundo y tanto lo ama que entrega a su Hijo. Escuche, versículo 16 de Juan, capítulo 3. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para, aquí está el propósito, y ese propósito es el que nos olvidamos. Porque tan lindo, Jesús pagó por nosotros, pero es que hay una condición. Hay una condición, escuche la condición: para que todo el que cree en Él. Entonces la condición es el que cree en Él. El que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siga leyendo. Dios no envió a su Hijo al mundo, Jesús en la primera venida, no lo envió al mundo para condenar al mundo. No. Ahorita en este momento, usted no sienta condenación. Cuando usted escucha la palabra, todos los domingos, cuando usted lee la palabra en su devocional, no se juzgue ni se condene. ¿Por qué? Porque estaría yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios está diciendo que Jesús vino no para condenarte, sino para salvarte. Lo que Él más desea no es que tú te condenes, que tú mueras, no, por Dios. Jesús no vino para que nosotros muramos. Jesús vino precisamente para que nosotros vivamos, para que nosotros tengamos esa esperanza, para que tengamos gozo, para que tengamos alegría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar nuestra cara, primero que todo. Cambiar la cara, cambiar el rostro y decir: gracias, Señor, porque tú no me estás juzgando, aun cuando, escúchelo, aun cuando hayamos pecado, aun cuando hayamos cometido una falta contra su voluntad. Por favor, no te condenes, no te juzgues, porque Cristo vive y vive en nuestro corazón con un propósito: no condenarte, sino salvarte por medio de Él. ¡Wow! Cuando uno empieza a entender y dice: Señor, o sea que yo todavía tengo tiempo. Sí. ¿Todavía tengo oportunidad? Sí. Es una gran bendición. Es una gran bendición como cuando uno sale de una clínica, para aquellas personas que han estado, o cuando uno sale de un problema de salud.
Cuando uno está en ese problema de salud, uno piensa que el mundo se le acabó. Hasta aquí llegué yo, ya de esta no paso, yo de esta no salgo, ya definitivamente no, aquí no salgo. Pero cuando a uno le dicen, bueno, vete para tu casa, y uno sale caminando despacito, ¿cierto? Eso como que le pide permiso un pie para mover el otro, sale uno desnutrido, sale uno, mejor dicho, completamente acabado, pero uno dice, pero me voy para la casa. Y si me voy para la casa es porque me están diciendo, todavía tienes la oportunidad de vivir. ¿Y quién me lo está diciendo? Un médico. ¡Wow! Un médico. O sea que nosotros creemos en el médico. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios cuando nos dice a nosotros, es que tú estás recibiendo mi gracia y tú estás aquí en esta tierra porque yo tengo grandes bendiciones para ti? Por favor, no te juzgues, no te condenes, porque tu tiempo no ha terminado. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por obrar, hay muchas cosas por actuar. El que cree en Él no es condenado. Versículo 18. Pero el que no cree, ahí sí ya tenemos problemas, paila pues. El que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén, iglesia. Entonces nosotros nos aferramos en nuestra fe a Cristo Jesús y Él es el que nos da a nosotros la vida. Y la tercera cita en Primera de Juan, en el capítulo 4, para la edificación de la iglesia, en el versículo 7, escuche lo que dice y lo va a ver, la va a ir viendo con el discernimiento espiritual que Dios nos ha dado, cómo estas tres citas se van moviendo y nos van a llevar a entender la razón de cómo debemos enfrentarnos a los juicios finales, al final de los tiempos. Versículo 7, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Mire, el llamado que está haciendo Juan aquí a la iglesia es amémonos. Es decir, que debe haber en nuestra relación, debe haber una relación de amor. No cualquier amor. Escuche, no cualquier amor. Amémonos los unos a los otros porque el amor con el cual nos debemos amar viene de Dios. Entonces no es el amor con el cual yo te amo, yo te profeso a ti, yo te hablo a ti, yo te digo a ti, con el amor para satisfacer algo que yo necesite. ¿Estamos de acuerdo? Dice, no, es el amor que viene de Dios. Y todo el que ama como Dios ama, ha nacido de Él y lo conoce. Es decir, amada iglesia, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted empieza a sentir el amor de Dios. Cuando usted no acepta a Cristo en su corazón, usted siente el amor como una expresión de un sentimiento, de una emoción del mundo normal, porque lo tenemos. Y ese amor que sentimos, que es el amor de Dios, es un amor distinto. Porque el amor de Dios, acuérdese usted, discernimiento. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es de un gran sacrificio. Es de un gran sacrificio. Es decir, si Dios se sacrifica entregando parte de Él, de sí mismo, entregándose Él mismo en su esencia, se sacrifica Él por amor a nosotros. Y ahora nos dice, ámense los unos a los otros con el mismo amor que yo los amo. Es decir, que tu amor también tiene que ser un amor de sacrificio para que el otro viva como yo vivo. Entonces ya entendemos. Ahí sí ya vamos entendiendo las cosas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia?
¿Cuál es la misión cuando el Señor nos dice, ama a tu prójimo? Amar a tu prójimo no es darle una chocolatina. Amar a tu prójimo no es darle una limosna. Amar a tu prójimo no es hacerle un sancochito. Amar a tu prójimo es amarlo con el amor de Dios, que Dios dio su vida para salvarlo. Es decir, si nosotros amamos con el amor de Dios, lo que más queremos y pretendemos es que a aquellos que amamos se salven. Ese es el verdadero amor. Y eso puede llegar al final de los tiempos, y Dios nos puede decir a nosotros, definitivamente tú no amabas tanto a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus familiares, como tú decías amarlos. Porque si tú los hubieras amado como yo te amo, ellos estarían aquí con nosotros. Eso no lo entendemos. Eso no nos preocupamos. Pero sí nos preocupamos porque Dios es amor y no va a dejar que nada nos pase a nosotros porque Él nos ama. Ese es el sentido de entender la justicia, la misericordia y el amor. Y el que lo entendió dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora desmenucemos eso, pastor, convénzame, pues. Yo no lo voy a convencer, pero el Espíritu Santo sí. Nosotros ahí vemos definitivamente la justicia. La justicia de Dios es que Dios dice que la paga del pecado es la muerte y punto, para de contar. Y todos aquellos que han pecado se mueren, punto, para de contar. Pero también vemos la misericordia. Vemos la misericordia. ¿Sí? Y la misericordia nos da la oportunidad de ser perdonados, de ser justificados, de coger esa justicia que nos condena y volver una justicia que nos absuelve. Es una bendición maravillosa. Esa es la misericordia de Dios. Y el amor. Y lo vemos el amor, que por amor Dios está dispuesto incluso a morir por nosotros. ¿Perdón? Pregúntele a su esposa, ¿tú estás dispuesta a morir por mí? No espere la respuesta. No está ni tibio, man. No está ni tibio. ¿Te cree? Pero Dios sí está dispuesto. Dios está dispuesto. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Porque Dios lo que más desea, amada iglesia, es restaurar. Escuche esa palabra linda. Restaurar. Y eso es algo que nosotros lo debemos decir todos los días. Porque todos los días nosotros con nuestras actitudes podemos tener conflictos. Y Dios nos dice, restaura tu relación. Restáurala. ¿Y a dónde la tengo que restaurar? A su origen, al plan inicial. Cuando Dios hizo todo y creó todo, tenía un plan inicial. ¿Y cuál era el plan inicial? De que nosotros viviéramos con Dios en esta tierra. Él vivía, caminaba, andaba por todos estos lados. No hubiéramos necesitado ni ir a la iglesia, ni hubiéramos necesitado arrodillarnos, ni orar, ni buscarlo a Dios. No hubiéramos necesitado médicos. La profesión se hubiera acabado. Pero no te preocupes los médicos. Dios te hubiera dado otra cosa. Otra cosa. La medicina sería distinta. No para curar enfermedades. Para conocer el cuerpo humano. Para entenderlo cómo funciona. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no habría muerte. No habría enfermedad y estaríamos con Dios. Ese era el propósito de Dios. Pero papá, nos lo tiramos. Porque todo lo que nos dan, nosotros lo tiramos. Mire, para que usted me entienda, ese hombre que usted tiene en la casa, digan amén las esposas que tienen un hombre maravilloso en la casa. Ese hombre era perfecto. Usted lo tiró. Usted se lo tiró. Ahora vámonos para el otro lado. Esposos, ustedes tienen en la casa una mujer maravillosa. Esa vieja era perfecta. Usted se la tiró. Y nosotros nos tiramos a las personas. Créamelo. Nosotros los dañamos.
¿Y sabe por qué los dañamos? Porque les alcahueteamos cosas. Porque dejamos avanzar cosas. Porque no frenamos en el tiempo que deberíamos haber frenado. Porque no dijimos, bueno, un momentico, aquí pongamos los puntos sobre las íes. Aquí se trata de esto, del otro. No, dejamos que la cosa avanzara. Y bueno, y luego nos hicimos de buenas, nos reconciliamos y toda la cosa, pero la situación se torna como muy gris y después se vuelve como una convivencia y por eso uno parece como que terminara siendo hermanito. Porque ya no es el esposo, ya no es la esposa, se pierde el gusto, se pierde la pasión, se pierde la alegría, pero vivimos juntos. Eso nos pasa absolutamente en todo, incluyendo la iglesia. Ese primer amor que sentimos por Dios y que nos emocionamos y nos apasionamos y vamos, si hay que ir a un ayuno, vamos a un ayuno. Si tenemos que orar, tenemos que orar. Si son 2 horas de oración, no importa. Todo eso lo vamos dejando a un lado y vamos nosotros como secándonos, ¿no? Por eso, amada iglesia, durante todo ese tiempo, ese tiempo maravilloso de Adán, de Eva, donde era perfecto, Dios establece una justicia, Dios establece un pacto con ellos. El pacto de ellos es, vivan felices aquí, lo único es que no me toquen ese arbolito, ni lo miren. Y todo el mundo diría, pero ¿por qué Dios hizo eso? Es que, hombre, si ellos no hubieran sabido de ese pinche árbol, pues todos seríamos felices, pero ¿por qué Dios tenía que poner ese bendito árbol ahí? Por una sencilla razón, porque Dios nos quería hacer libres, libres. Usted se imagina al casarse con su esposo, con su esposa, y que el esposo o la esposa no le haga puerta a la casa. Si usted no encuentra la puerta, y esta casa no tiene puertas, y usted le va a preguntar al esposo, amado, y esto no tiene para salir, aquí son 4 paredes, ¿qué es eso? ¿Y a dónde va a salir? ¿Y para qué va a salir? ¿Y con quién va a salir? ¿Y cuándo va a salir? ¿Y quién le dijo que tenía que salir? Usted sería esclavo. Y por más que ese hombre le dijera, yo te amo y te voy a hacer feliz, usted no sería feliz. Usted le diría, yo no soy feliz porque tú no crees en mí, porque tú no confías en mí, porque tú crees que yo voy a salir y voy a traicionarte. No. Es absurdo que tú hagas eso. Yo soy esclavo de esto. Entonces Dios hizo la puerta. Y ya tú verás si haces lo contrario a mi voluntad. Amén, iglesia. Entonces lo que quería probar era que de verdad, si obedecíamos a Dios por amor o lo obedecemos simplemente porque Él se nos aparece por ahí y decimos, ahí viene, pilas, ahí viene. Amén, iglesia. Pero sabemos que ellos cometieron un pecado, una falta comieron el árbol del bien y del mal, y en ese momento hubo el primer juicio. Un pacto que llevó a un juicio. Un pacto que se rompió, la justicia de Dios se rompió, pero al mismo tiempo Dios establece un juicio. ¿Cuál es el juicio? Expulsión del paraíso. ¿Cierto? Expulsión del paraíso. Pero también se empieza a ver la misericordia de Dios y se empieza a ver el amor de Dios. Da una promesa y los ayuda, los viste y comienza a darles una serie de habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se dio el primer juicio. Y con él vinieron muchos juicios más. Luego más adelante, cuando la gente ya había mucha gente, vino el diluvio. ¿Usted lo recuerda? El diluvio es como muchas veces uno dice, ay Dios mío, yo ya no sé qué hacer. Llevo escribiendo como 50 hojas, 100 hojas de esta tesis, llevo haciendo tal cosa. Más bien, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Dice uno, ya no más. Y cogió Dios. Eso como que voy a volver a empezar.
y mandó un diluvio y solo se salvaron 8 personas. 8 personas. Y 8 personas de una misma familia, para que no vayan a decir, no, pero es que el vecino que nos dejaste, si eso era imposible, con ese no se podía. No, 8 de la misma camada, como dice uno vulgarmente, de los mismos. Ahí estaba papá, mamá y los muchachitos con su... Listo, hágale. Vino el diluvio, después del diluvio dijo, listo papá, comiencen ustedes algo nuevo, un nuevo comienzo, y volvieron otra vez, se lo tiraron. Amén, iglesia. Luego viene otro juicio, la Torre de Babel, que no quieren extenderse por toda la tierra, no se quieren dispersar por toda la tierra, no la quieren quedarse allí, quieren irse para el cielo de una vez. Le dicen, no papito, eso era antes, no. Dios viene en juicio y los dispersa por el mundo entero. Después, con los años, viene otro juicio, que son las 10 plagas en Egipto. ¿Hacia quién fue dirigida las plagas de Egipto, ese juicio? Hacia un pueblo malagradecido, como Egipto. ¿Por qué malagradecido? Porque es un pueblo que recibió grandes bendiciones de parte de Dios a través de José. A través de José. Hubo una gran sequía en el mundo y sin embargo Dios no pone sus ojos sobre el pueblo elegido, sobre Israel, sino que pone sus ojos sobre el mundo, sobre los egipcios. Y lo que hace es que su plan saca un hebreo de su pueblo y lo mete en el mundo para ayudar al mundo y que ese mundo sea grandemente próspero, y cuando tenga grandes bendiciones, su pueblo va a ser bendecido por él. Amén. Y así Dios tratando de revelarse, de mostrarse a ese pueblo egipcio. Sin embargo, ese pueblo se olvidó de lo que Dios hizo con ellos. Lo que muchas veces nos pasa a nosotros, nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado o nos ha hecho, de que vivíamos unas vacas flacas y que esas vacas flacas las logramos superar con unas vacas gordas gracias a que Cristo Jesús llegó a nuestra vida, gracias a José, gracias a un testimonio. Nosotros pasamos por algo maravilloso, espectacular, pero luego nos olvidamos. Y viene un juicio por malagradecidos, 10 plagas. Y así nosotros vemos luego con los profetas, y cada vez los profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, anunciando a su pueblo correcciones. Corrijan su caminar, y vemos grandes juicios de Dios hasta que llegó al juicio por los pecados de los creyentes en la cruz. Es decir, se establece el nuevo pacto, porque en todo el Antiguo Testamento Dios hizo unos pactos con el hombre, pero con Jesús hace el último pacto. Ya no hay más pactos. Ese que lo conocemos como el nuevo pacto o el último pacto, lo hizo con Jesús en la cruz. Muere Cristo y se acaban los pactos. Ya no existen más pactos. No esperemos más pactos. Y comienza un periodo maravilloso, que es el que estamos viviendo nosotros, que es el periodo de la gracia. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en ese momento, con Cristo Jesús, lo que Dios, el Padre Todopoderoso, hizo fue aplicar toda su justicia sobre él. Acuérdese Isaías. Toda su justicia, todas las iniquidades, todos los pecados de la humanidad recayeron sobre Cristo Jesús. Recaen sobre él. Y él, al morir él sin pecado, sino asumiendo y aceptando el pecado de la humanidad, entonces justifica a toda la humanidad y dice, hoy hago un nuevo pacto. Yo muero por ellos.
Y si Cristo Jesús murió por nosotros, no se preocupe que nadie más va a tener que morir. Ya pagaron. La cuenta está saldada, amada iglesia. Y es problema que tiene la iglesia de que no asumimos con verdadera revelación ese pago. Ya Jesús murió por nosotros. Ahora bien, amada iglesia, entonces comienza un problema. ¿Cuál es el bendito problema? Que lo trata Pablo y lo dice a los corintios. Como Cristo Jesús ya murió por nosotros, entonces ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando? Le dice Pablo. Comamos y bebamos que mañana moriremos y fresco. Dice, no, Señor, no. Pero ¿por qué tú tienes que esperar que Dios te ajuicie para hacer la corrección? O sea, sería uno masoquista en que uno diga, pero Dios, yo necesito que me des palo cada 8 días para enderezar el camino, para evitar. Jesús va a decir, pero perdón, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya morí por ti. Ahora tú sal y disfruta de la vida. Mantente en el camino de Dios, porque si tú aceptaste este pacto que yo sello con sangre, entonces tú vas a seguir y vas a ser feliz. Sigue ese pacto, tranquilo, no hay ningún problema, no hay más. Pero eso no ocurre así. Entonces, como tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Él nos lleva no a unos juicios de Dios, sino a unos juicios nuestros. Es decir, nos lleva a un juicio personal. ¿Y cuál es ese juicio personal? Amada iglesia, ya no es Dios diciendo, voy a mandar un diluvio, te voy a mandar plagas, te voy a mandar... No, ya no es nada de eso. Sino que Dios te hace a ti un juicio, no a ti, no te lo hace directamente. Él te ha dado la autoridad, la autonomía para que tú te hagas un juicio personal. Punto. Gran problema, que la iglesia no lo hacemos. ¿Cuál es ese juicio? Ese juicio se encuentra en la primera carta a los Corintios, usted lo va a leer, en el capítulo 11, que nosotros lo repetimos cada mes cuando celebramos la cena. En el versículo 28 especialmente, que dice, examínate, la palabra de Dios dice, examínate tú. Examínate tú. Y para que Él nos orienta, porque Él no nos dice que debemos celebrar la cena cada 8 días, no. Él lo deja más bien abierto, dice cada vez que se reúnan, que debería ser todo el tiempo que uno se reúne, debería celebrar la cena. Pero lastimosamente como nosotros tenemos la tendencia a que todas las cosas que son repetitivas empezamos a perder la verdadera esencia. Entonces, en el caso nuestro decimos, vamos a celebrar la cena cada mes. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que se va a celebrar la cena, 1 Corintios 11, versículo 28 dice, examínate. Antes de cenar, la gente dice, bueno, pero no ceno. Es que si usted no cena, usted se está rebelando contra Dios. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Dios le está dando la oportunidad de que se examine. Y usted no quiere. Dice, no, porque estoy en pecado. Es decir, que si yo vengo ahorita, tú te vas para el infierno. Tu puerta se cierra. Se te cierra tu puerta y adiós. Y la gente a veces, usted lo ve y lo hemos sentido, que nos sentamos y no, yo no soy digno de cenar. Usted lo dice, yo no soy digno de cenar, no, yo cómo voy a parar, no, qué vergüenza, ¿cierto? Ese es el diablo, el que está hablando así,
Porque te está poniendo un espíritu de rebeldía en el corazón, que te está diciendo, no acepto la muerte en la cruz de Cristo Jesús por mis pecados. Lo que te está diciendo la palabra ahí es, confiesa tu pecado y arrepiéntete y cena. Eso es lo que te está diciendo. Entonces uno dice, perdón, es un juicio personal. ¿Por qué tienes que esperar al juicio final donde tú no vas a tener nada personal? Porque ahí sí me vas a oír a mí. Y la sentencia la dicto yo. Y cuando yo dicte la sentencia, se acabó. Tú no puedes decir, voy a poner un abogado, voy a hacer esta cosa. No, ya no existe eso. Pero ahora sí. Entonces, eso de examinarnos y decir, Señor, que eso no deberíamos esperar solo en la cena, todos los días en nuestra oración, Señor, yo sé que estoy actuando mal. Ay, por Dios, si usted no se está dando cuenta que está actuando bien o mal en su vida, usted está enfermo. Algo pasa, tiene una enfermedad mental que no lo deja ver la realidad. Pero usted sí sabe cómo está actuando. Usted sabe lo que hay aquí. Usted sabe lo que piensa. Usted sabe lo que siente. Usted se conoce muy bien. Y Dios apela a eso. Tú sabes, ¿quién puede juzgar? Número 1, Jesús se te aparece a ti el lunes, el martes en tu oración y te dice, yo no te puedo juzgar. No te juzgo. Lo que tú estás haciendo ahorita, no lo puedo juzgar. ¿Por qué no lo puedo juzgar? Porque yo no vine para juzgarte, para condenarte. Yo vine para salvarte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Señor, ¿qué debo hacer? Examínate. Tú mismo. Tú ahora, por la gracia de Jesús, tienes el poder de examinarte y decir, Señor, estoy obrando mal. Por lo tanto, lo confieso, me arrepiento. Ayúdame, que es distinto. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a no caer en las tentaciones. Ayúdame, Señor, a dejar de sentir esta ira, esta soberbia. Ayúdame, Señor, a no dejar que la carne me domine. Ayúdame, Señor, pero la estás reconociendo. Tú reconoces que necesitas a Cristo Jesús. Y por lo tanto, tu salvación la estás cuidando. Tú la rechazas y dices, no, yo no soy digno de Él. No, papá, nunca haga eso. No, Cristo Jesús nos ama y nos ama tal cual como somos. Y todos los días nos está perfeccionando en Él. La autoevaluación, entonces, el examen, requiere discernimiento para llevarnos a la confesión. Porque no es fácil reconocer, no es fácil confesar. La ventaja, gracias a Dios, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que confesarle nuestros pecados al pastor, al sacerdote. Gloria a Dios. ¡Ay, Señor, gracias! ¿Usted se imagina si hubiera dicho, tienes que ir a confesarle todos tus pecados al pastor? Si no, no hay salvación. No, yo vería pues eso. No, yo vería. No, y el pastor, pilas. No, gracias a Dios. Nuestra confesión es a Él. Es a Él. Usted busca al hombre, busca al pastor para un consejo. Ayúdeme, necesito eso. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Oriénteme que en la palabra. Pero es que el que puede hacer todo con tu corazón es Él. Él es el único que tú le puedes llegar a decir, Señor, yo soy una caspa, una porquería, yo soy un vómito completo. Tú lo puedes decir. David le decía, yo soy un gusano miserable. Tú se lo puedes decir. Y Dios te va a decir, no, gusanito, tranquilo, no se trate así, mi hijo. Y te empieza
a devolver la autoestima, porque tú te sientes mal, porque dice la palabra de Dios, amada iglesia, que el pecado nos hace sentir mal. Y usted lo sabe, usted empieza, ¿no sienten un olor como raro? No, usted sí se siente su mal olor espiritual. Usted sí sabe que no está haciendo las cosas como a Dios le agrada. Entonces, Dios le dice, ¿qué hubo pues? ¿Se peluqueó ya? Uno mismo se peluquea. Pero supongamos que no. Nos pasa lo que siempre nos ocurre. Nos hacemos los locos. Señor, tú conoces, tú sabes. Y a veces tratamos de gobernar nuestros pensamientos. ¿Lo ha tratado? No, Señor, yo te lo dejo a ti, más bien tú. No, yo no quiero juzgarme, yo no quiero decir, yo no sé si... No quiero saber nada, mejor dicho. Nada de esas vainas, tú verás. Haz lo que tú quieras, Señor, ya. Lo cierto es que hay cosas que no quiero saber. Es más, mañana ni oramos porque no quiero volver a tener el mismo problema de hoy. Ya, listo. Supongamos que no. Que tú no te examinas. ¿Qué pasa con Dios? ¿Será que Dios dice, bueno, como en ladera para abajo, ese hombre va a rodar para abajo hasta el infinito? Pero Dios nos acaba de decir en su palabra, número 1, que Él es justo. Número 2, que Él es misericordioso. Y número 3, que Él es amor. Es decir, que nos ama. Entonces, Dios dice, yo amo tanto a este gusanito. Lo amo tanto que yo no quiero que se pierda. Y si la única forma para que llegue a mis pies es a través de la disciplina, yo lo voy a hacer. Entonces, tome papito, lo van a operar del coledoco. Tenga papá. Tome papá y le va a doler la muela. Tome papá y se va a quedar sin empleo. Tenga papá y su mujer lo va a abandonar. Tenga esta cosa y su hijo tal otra cosa. ¿Todo por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y va a usar las cosas del mundo, que ya lo va a ver, va a usar las maldades del mundo, porque en ese momento no es que Dios te mande, a mí no me llegó el coledoco porque Dios dijo, le voy a dar esta cosa y voy a dar esta vaina. No, Él dejó su protección y queda uno completamente desnudo, sin la protección de Dios, expenso a toda la maldad del mundo. Como lo vamos a ver ahorita más adelante con los juicios. Eso es lo que nos dice en Hebreos capítulo 12, váyase, cuando nos habla de que la disciplina es supremamente necesaria. Hebreos capítulo 12, versículo 5. 12:5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo azota. Amén, iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que aceptemos su gracia, que valoremos su gracia, que seamos agradecidos, que cuando nosotros estemos actuando mal, haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios,
a través del Espíritu Santo podamos confesar nuestras faltas y nos podamos arrepentir. Amén, iglesia. El propósito es que no caigamos porque Él nos ama tanto y nos dice: mi amor, yo necesito que tú cambies, yo necesito que te cuides, yo necesito que hagas unos arreglos en tu vida espiritual, porque no quiero que caigas en el juicio del final de los tiempos. Por eso nos disciplina en medio de la gracia. Amén, iglesia. Es que nada sacamos con ir allá a ver cómo se consumen en el fuego. ¿Cómo podemos llegar a consumirnos en el fuego sin entender que Dios es misericordioso? De que Dios no quiere que vayamos para allá. No quiere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos los juicios del final de los tiempos, nos causa una gran impresión. Cuando la gente, a veces hay pastores que son apocalípticos, los llamo yo, y que muestran pues todo, ¡bah! Y la gente tiembla y dice, no, y yo lo sigo a Dios por amor o lo sigo a Dios por temor. No, amada iglesia, Dios nos muestra y nos revela ese libro para que veamos el final de la vida sin Dios, el final sin Dios. Pero gloria a Dios, si nosotros estamos leyendo esto es porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y por eso cuando nosotros leemos y vemos toda esa cantidad de juicios en la palabra de Dios, pues nos causa una impresión en el corazón. Pero el Señor nos dice ahora acá en su palabra, no te asustes. ¿Por qué te asustas de la disciplina? No te asustes. Mire, es como la amenaza que nosotros teníamos cuando nuestras hijas eran pequeñitas o cuando usted era niño. Me imagino, no sé si lo amenazaron así o lo amenazaron de una forma distinta. Lo amenazaron con el coco porque usted no quería comer. Entonces nos sentamos con las niñas, coma mamita, no quiero comer. Si no come se la va a llevar el coco. Y la niña al principio, y luego como uno se lo repetía varias veces, ya como que no le comían cuento. Entonces, ¿cuál coco? El coco no existe, le decían los niños a uno, el coco no existe. Entonces pasaba por la casa, pasaba un señor pobrecito, con un costal reciclando, ¿sí? Pasaba, yo le decía, venga, ese es el coco. Oiga. Y mire, ay mami, papi, y ahí en el costal lleva un poco de niñitos. ¿Sí? Porque usted no come, porque usted no es obediente, lo va a llevar el coco. El deseo de los padres no era que ese señor cogiera a tu hijo, lo metiera en el costal y se lo llevara. Yo te puedo asegurar que si tú veías eso, tú salías y hasta con los dientes lo ibas a defender y iba a morder. Tú no vas, porque lo amas a tu hijo. Lo amas. No es el deseo de que el coco nos lleve. No es el deseo de Dios de que el diablo nos arrastre como arrastró a los otros ángeles al infierno. Ese no es el deseo de Dios. Y por eso Dios nos muestra el coco, pero para que nosotros comamos. ¿Sí ve? No para que nosotros nos vayamos al infierno, sino para que nosotros comamos, es decir, seamos obedientes. Si usted come es obediente, usted no se preocupe que el coco pasa, ni entra aquí. No entra. Y además que si va a entrar, yo me paro al frente, dice la mamá. Y yo atrás, dice el papá, porque el papá siempre ha sido atrás. Yo atrás. Primero la vieja. Yo atrás, por si acaso. Los médicos estudian profundamente las enfermedades. Y hacen estudios y estudios y estudios y ven cómo las enfermedades se van mutando y cambian y todo. Y conocen los estragos que las enfermedades causan, porque las enfermedades causan unos estragos impresionantes. Pero el propósito de los médicos no es saber cómo sus pacientes van a morir. A usted se le van a caer los ojos, luego la nariz. Va a empezar a vomitar sangre. ¿Y doctor qué hace? Nada, nada.
esa enfermedad es agresiva, lo va a derretir completamente. Ay, doctor, para eso no estudian. Ellos estudian para tratar de evitar que sus pacientes se mueran por esa enfermedad. ¿Me está entendiendo? Ese es Dios. Ese es nuestro Padre que nos ama, amada iglesia. Eso es lo que pretende la palabra de Dios. Cada vez que nosotros vamos, oramos, leemos, escuchamos la palabra de Dios, lo que busca la palabra de Dios es mostrarnos lo malo, lo feo, lo odioso del diablo, pero Dios no quiere que nosotros vayamos para allá. Lo que menos Él desea es que nosotros terminemos abrazados con el diablo bajando al infierno. Él nos revela los acontecimientos del futuro. Él nos dice, los médicos. En esta semana tuvimos la oportunidad de tener una cita con mi esposa, con una médica muy querida, y nos decía a nosotros, es que el gran problema de la medicina es que la medicina ha pretendido ser siempre, per século secular, curativa, esperar que salga la enfermedad. Tú no vas al médico, sino cuando te sientes enfermo. Y error, nosotros deberíamos ir al médico cuando estamos sanos, para que nos ayude el médico a conservar la salud. Eso es preventivo. ¿Cómo se te ocurre buscar a Dios cuando estás enfermo? ¿Cómo se te ocurre ir a congregarte, a recibir palabra cuando estás mal, cuando tu hogar está desbaratado? Cuando tú estás bien, vas a escuchar la palabra, vas a alimentarte de la palabra, vas a hacer esto. ¿Para qué? Para evitar que tu hogar sea un desastre. Porque lo que menos quiere Dios es que nosotros vivamos en nuestros hogares, en nuestras familias, peleando como perros y gatos. Él no desea eso. Dios no es un Dios correctivo, Dios es un Dios preventivo, porque el plan inicial de Dios es amor, total y absoluto amor. Entonces, esos juicios simplemente usted los ve y dice, allá va el coco, pero ese no me va a llevar a mí, porque Cristo Jesús murió para evitar que ese coco me lleve. ¿Lo cree? Dele un aplauso al Señor. Amada iglesia, visto así, normalmente nosotros siempre decimos el juicio final. El juicio final. No, pero hay varios juicios. Hay varios juicios que ya los hemos tocado. Hoy solo les voy a decir dónde está, cómo está ese juicio. Hay un primer juicio que es maravilloso, que se llama el juicio ante el tribunal de Cristo. Es decir, un juicio frente a Cristo. Cuando uno se muere, cuando se cerró la puerta, acuérdese usted que las reuniones pasadas hemos hablado de que los creyentes que estén muertos, aquellos que murieron con Cristo en el corazón y aquellos que estén vivos en el momento en que nuestro Señor Jesucristo descienda a las nubes, que nos arrebate, rapte, en ese momento el Señor levanta a sus muertos, a los cristianos. Es decir, a este tribunal de Cristo solo van a comparecer los resucitados en Cristo y los que han sido arrebatados, no más. ¿Por qué? Porque este no es un juicio donde se juzgue el pecado. Espero que me capte. No es un juicio para juzgar el pecado. Imagínese usted, el muerto que murió en Cristo es resucitado y llevado a las nubes. Si usted se perdió los domingos pasados, la prédica se va a perder. Si es arrebatado, va a estar con Jesús en las nubes. Y ahí va a haber un tribunal de Cristo. Pero ese tribunal no es un juicio por los pecados. ¿Por qué? Porque los pecados ya los pagó Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo nos puede llamar? ¿Cómo puede arrebatar a su iglesia
para juzgarnos. No nos puede juzgar, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el propósito del tribunal de Cristo? Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Escuche lo que dice. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y si vas a comparecer ante el tribunal de Cristo es porque eres creyente. Amén. Si no, no vas a ir al tribunal de Cristo. Y habrá otro tribunal. Pero el de Cristo solo van los creyentes. Para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Amén, iglesia. Aquí nosotros tenemos que entender que no se trata de que lo bueno o lo malo son los pecados, porque ya Cristo Jesús me perdonó. Entonces, ¿a qué se refiere con lo bueno y lo malo? Usted recuerda que en la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos producir frutos que demuestren arrepentimiento. Y nos habla de los frutos del Espíritu. Porque yo le puedo decir y le puedo garantizar, amada iglesia, con temor y temblor lo hago, que puede haber una persona aquí en la iglesia que es cristiana, que es salva, pero que no ama. ¿La cogió? Yo le puedo garantizar que aquí hay una persona que tiene a Cristo en su corazón, que es salva y que va a llegar al tribunal de Cristo y que si está vivo Dios lo va a arrebatar, pero que no tiene dominio propio. ¿Ah? Que no tiene paciencia, que no tiene bondad, que no tiene misericordia. Todos los dones del Espíritu. ¿Sí me está viendo? Es decir, que podemos ser cristianos. ¿Por qué? Porque confesamos a Cristo, lo aceptamos, listo, pero resulta que toda la vida fue un hombre impaciente, una mujer impaciente. ¿Dónde están los frutos del arrepentimiento? No se vieron los frutos del arrepentimiento. Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, seremos juzgados por nuestras obras, por lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Ahí recordamos la parábola de los talentos. Cuando Dios nos da algo y Él nos pregunta después, bueno, ¿y tú qué hiciste con lo que yo te di? Yo lo guardé en la casa. Yo lo escondí. Eso no quiere decir que tú no seas salvo. Tú eres salvo. Pero, ¿qué hiciste con los talentos? A uno le va a dar es vergüenza ajena. Uy, por Dios, ¿cómo así? Ahí es donde habla la palabra de Dios. Acuérdese que el domingo pasado lo veíamos, que recibiremos coronas. Por eso la palabra de Dios a la iglesia, se me fue el nombre, le dice en el capítulo 3, le dice, cuida lo que tú tienes para que nadie te lo arrebate. Los frutos, no te dejes arrebatar los frutos del Espíritu. No te dejes arrebatar el amor de Dios. No te dejes arrebatar la bondad de Dios. No te dejes arrebatar el gozo de Dios. No te dejes arrebatar el dominio. Y todos esos maravillosos frutos que muchas veces, siendo nosotros cristianos, dejamos que el mundo nos robe eso. Nos roba eso. Dicen, ¿por qué? Porque yo voy a hacer de ti, si usted lo lee, lo leímos el domingo pasado, Apocalipsis 3, versículo 11, voy a hacer de ti columna. Tú vas a recibir coronas. Una cosa es ser soldado y otra cosa es ser general. ¿Usted qué prefiere ser? ¿Soldado de Cristo o general de Cristo? ¿Usted qué quiere decir? ¿Ciudadano o ministro? ¿Usted se imagina? ¿Usted qué quiere? ¿Ser uno más del montón o pertenecer al staff de Cristo? Esas son las coronas. Esas son las coronas
Las coronas son esas bendiciones maravillosas que Dios da, confirmando esa promesa maravillosa de Hebreos. En Hebreos hay una promesa muy linda, para que usted la entienda. En Hebreos, en el capítulo 6, confirmando esto de los dones, de los talentos. En el Hebreos capítulo 6, versículo 10, escuche lo que dice. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Aquí entendámoslo. Dios no es injusto, porque muchas veces dice, escúchelo al pastor, yo trabajo por la iglesia, yo estudio, yo leo, yo esto, yo predico, enfermo y citico yo, porque es que a nosotros nos encanta ser así, ¿cierto? A nosotros nos encanta despertar lástima. Y es que yo, todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho, todo, y uno saca eso, ¿cierto? Y le saca, y es el colmo que me traten así, tan mal, que no agradezcan lo que yo estoy haciendo. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras, mis obras, tus obras, y del amor, lo que tú amas, amado, lo que tú has hecho por amor, que para su gloria, que para la gloria de Dios, ustedes han mostrado sirviendo a los santos. ¿Y dónde se congregan los santos? En la iglesia, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Es decir, hay dos clases de buenas obras. Buenas obras para el mundo y buenas obras para los santos de Dios. Las buenas obras para el mundo se las recompensa el mundo. Las buenas obras para los santos se las recompensa Dios. Entiéndame, en una empresa, cuando usted trabaja en una empresa, a todos los empleados les pagan un salario. Todos los empleados tienen un horario y cumplir. Pero cuando usted empieza a ver que uno de ellos da más para lo que fue contratado, usted, el día del aniversario de la empresa, el día de Navidad o algo, usted exalta al empleado y dice, le vamos a hacer un reconocimiento especial a fulano de tal, porque tal razón hizo esto. ¿Por quién hizo eso? Por la empresa. ¿De acuerdo? Le hace un reconocimiento. Dios, de la misma forma, dice, todos son iguales, todos han recibido la gracia, todos han recibido la salvación, ninguno es más que otro, pero yo a este sí lo voy a exaltar por esto, por lo que hicieron a los santos en la iglesia. El gerente de la empresa, escúchelo, no te va a bendecir ni te va a exaltar por lo que tú haces en tu casa. ¿Usted se imagina un gerente en la empresa que diga, queremos exaltar a Pepita Pérez porque barre en la casa desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, cocina para sus hijos, porque esa obra la hace en la casa? Él exalta la obra que tú haces en la empresa, para beneficio de la empresa, para que la empresa salga adelante, para que la empresa tenga mejores beneficios, frutos, para que la empresa crezca. Esa es la exaltación. A eso se refiere. No es a las obras que tú haces cuando tú das una monedita en el semáforo,
Cuando tú dices, aquí está la monedita en el semáforo, no es esa monedita la que Dios está exaltando, sino las obras que tú haces en la iglesia, para la iglesia, por los santos y para los santos de su reino. ¿Me está entendiendo? Es una bendición. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes, versículo 11, siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Amén, iglesia. Una bendición grande y maravillosa. Y luego sí tendremos otro juicio, que es el juicio al finalizar la tribulación. El juicio que viene, ese lo veremos más adelante. Y el juicio final, esos son juicios. Por lo pronto, lo que Dios quiere, lo que más desea, es que nosotros todos lleguemos a este juicio, al tribunal de Cristo, a recibir coronas. De eso no habla la iglesia. Solo habla del mal, del fuego. ¿No? ¿Y de esto qué? De la bondad, de reconocer, de premiar y decirle a Dios, wow, Señor, qué bendición todo lo que hicimos por tus santos. Qué bendición todo lo que hicimos por tu iglesia. Qué bendición. Gracias, Señor. Sí, soy salvo. Gracias, Señor. Pero yo no me voy a contentar solo con ser salvo, sino que voy a ser mucho más allá. Y dentro de la tribulación hay otros juicios, que son el juicio de los sellos, el juicio de las trompetas y el juicio de las copas, que son eventos donde se ve la acción de Dios y la acción del hombre, que son juicios, yo diría que lo podríamos decir, donde Dios es pasivo, porque realmente de todos los juicios de la tribulación, Dios actúa en muchos de ellos de una forma pasiva, es decir, Él no hace el juicio, no es directamente. Juicio activo es cuando Dios cogió y dijo, fuera del paraíso. Y un ángel salió con una espada y lo sacó, es un juicio activo. Dios, fuera de aquí. Un juicio pasivo, ¿cómo es el juicio pasivo? ¿Por qué hay temblores? ¿Por qué tiembla la tierra? ¿Por qué se caen los edificios? ¿Por qué los ríos se desbordan? ¿Por qué hay enfermedades? Dios no manda que se desborden los ríos, Dios no manda las enfermedades. No, esas son acciones de los hombres, que Dios los va a usar como disciplina para evitar que sus hijos terminen en el juicio final donde no deben llegar. Pero esos juicios no son. Entonces Dios permite que se caliente la tierra, que comencemos a sudar, que caigan todas las tempestades del mundo, que haya todos los problemas del mundo, que se mute esa cepa del COVID 300,000 veces, que cambie las cosas, que haya enfermedades, pero eso no es un juicio de Dios. Esas son las acciones desmedidas del ser humano que ha hecho, que no ha cuidado ni su cuerpo, ni su casa, ni su hogar, ni su familia, ni mucho menos ha cuidado los mandamientos de Dios. Esos son los juicios de la tribulación, pero para poder entrar y ver en esos juicios y ver esa magnitud de esos juicios, es fundamental primero comprender el valor de la gracia, valorar la gracia, ser agradecidos por la gracia. Y ese es el sentido de hoy, de entender que Dios nos quiere hacer un llamado, porque más adelante lo vamos a ver. Tenga paciencia, lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver, pero ahorita tenemos un llamado, el llamado de orar, el llamado de interceder, el llamado de proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros proclamamos el Evangelio, si nosotros oramos, nosotros bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a los que amamos, todos ellos van a ir al tribunal de Cristo. Todos irán al tribunal de Cristo, porque todos serán salvados, todos estaremos con Cristo. Unos recibirán coronas, otros menos, otros más, eso no nos va a importar, pero todos estaremos allí. Pues gracias a ¿qué? A su perdón y a su gracia. Por eso, el próximo domingo
vamos a ver la importancia de la oración y cómo desarrollar el potencial de la iglesia para salvar más almas. Porque esa es la razón. Nada sacamos, amada iglesia, diciéndole, como lo vamos a escuchar más adelante, vendrá el anticristo, marcará esto. Sí, eso son cosas que van a ocurrir, pero nosotros no queremos eso. Dios no diseñó ese plan para nosotros. Ese plan está diseñado para el diablo, para los enemigos de Dios. Para nosotros está la gracia, está el tribunal de Cristo, está el amor de Dios. Entonces es importante que la iglesia, en lugar de estar pensando y amenazando con los juicios apocalípticos, más bien entendamos que un llamado que tenemos como iglesia es de que si nosotros amamos con el amor de Dios, debemos amar al prójimo para que ese prójimo también reciba la salvación como nosotros la hemos recibido. ¿Lo cree? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.